Buenas tardes, doctor. Disculpe, si no mal recuerdo, nos habíamos quedado en la diapositiva, bueno, perdón, en la presentación que estábamos viendo anteriormente, cuando íbamos a empezar a ver hemorragia subaracnoidea. Doctor, disculpe, creo que tiene apagado el micrófono. Sí, una disculpa, perdón. Una disculpa. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí. Ya, doctor, ya se escucha. Ok, entonces sí habíamos hablado de lo que es las densidades, que les comentaba que lo hipodenso, lo negro es el líquido, la grasa, el edema cerebral y el aire. Y lo que es hiperdenso es la sangre fresca y las calcificaciones. Entonces de ahí vamos a diferenciar cuál es isodenso, que es lo semejante al cerebro, lo que es hiperdenso y lo que es hipodenso. Y entonces aquí empezamos a hablar de la hemorragia subaracnoidea, que es una hiperdensidad muy difusa porque el líquido subaracnoideo es hipodenso normalmente y cuando tiene sangre se ve hiperdenso. Aquí tenemos un ejemplo en la región occipital del lado derecho. También recordar, perdón, de que el lado derecho de ustedes es el lado izquierdo de la tomografía del paciente. Entonces, del lado derecho, en la región occipital, tenemos una imagen difusa porque está sobre el tentorio y es una hemorragia subaracnoidea. Aquí en esta imagen podemos ver una lesión, unas rayas hiperdensas, si ustedes las ven con el cursor, que parece una araña, por ejemplo esto, y esto normalmente se debería de ver hipodenso, y lo que pasa es que se ve hiperdenso porque es una hemorragia subaracnoidea. Los hematomas epidurales como segunda lesión del trauma craneoencefálico generalmente, bueno, están entre el hueso y la pía madre, sobre la pía madre, perdón, sobre la dura madre, disculpen, sobre la dura madre, por eso se llaman epidurales. Son generalmente de origen arterial, aunque pueden ser venosos. Generalmente están asociados a una fractura y lo que habíamos comentado en las placas es que cuando hay una lesión en la región temporal, una fractura, hay que sospechar que tenga un hematoma epidural porque es el sitio más frecuente. Es más comúnmente verlos en los niños y en los adolescentes o las personas jóvenes. ¿Y cómo se ven en la tomografía? Pues como una lente biconvexa, hiperdensa, continúa al hueso, como ustedes ven aquí un hematoma epidural en la región parietal del lado izquierdo. Aquí tenemos otra imagen de una hematoma epidural, perdón, frontal del lado derecho y un hematoma epidural. Vean ustedes la densidad de 72 unidades Hounsfield, que quiere decir que es un hematoma epidural del lado izquierdo occipital. El hematoma subdural igualmente es una lesión hiperdensa. Puede ser venosa o arterial, generalmente viene por una lesión de las arterias, perdón, de las venas puente entre la corteza y la dura madre,
es de mayor morbilidad porque aquí la sangre viene directamente del cerebro y hay contusiones, entonces por eso es que se presenta mayormente en pacientes graves y es muy común también en pacientes ya adultos. ¿Cómo se ve el hematoma subdural en la tomografía? Como una lesión hiperdensa, falciforme, que se continúa con los contornos de lo que es la corteza. Por eso se ve de este modo. Aquí tenemos un hematoma subdural del lado derecho, pequeño, y la hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa es cuando hay presencia de sangre dentro del cerebro. ¿Qué significa esto? Pues que es una lesión de gravedad porque ya aquí el cerebro ya está dañado, hay un foco de contusión, hay destrucción de las células, hay un edema perilesional y es un infiltrado hemorrágico dentro del cerebro. Esto obviamente condiciona que los pacientes pues estén graves y además son los que mayormente presentan crisis convulsivas. ¿Cómo se ve en la tomografía? Con una lesión hiperdensa en el parénquima cerebral con edema perilesional. Como ustedes ven aquí, es una hemorragia, una lesión hiperdensa, y lo negro, lo hipodenso que está alrededor, es el edema perilesional. Aquí tenemos otra hemorragia del lado derecho, en la cual vemos igualmente la imagen hiperdensa con edema perilesional. Incluso aquí hay una otra imagen hiperdensa en la cual significa que hay sangre en el ventrículo, o sea, sangre intraventricular. Aquí tenemos otra lesión en la cual vemos un hematoma epidural de este lado, del lado izquierdo, y una zona de contusión frontal igualmente del lado izquierdo. Esta línea blanca es la línea interhemisférica donde hay líquido esfalorraquídeo, normalmente se debe de ver hipodensa, y aquí se ve hiperdensa porque tiene también hemorragia subaracnoidea interhemisférica, y obviamente aquí podemos valorar si hay efecto de masa de este hematoma que condicione desplazamiento de la línea media hacia el lado contrario. La parte hiperdensa que ustedes ven por fuera del cráneo, pues es un hematoma subgaleal, es lo que nosotros tenemos cuando sufrimos un traumatismo craneoencefálico. Aquí tenemos una tomografía de un hematoma epidural del lado izquierdo y la imagen del lado derecho de ustedes es el mismo paciente, pero ya del lado del hematoma con unas burbujas y muy hipodensas, que significan burbujas de aire neumoencéfalo. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? ¿Todos estamos bien? ¿Alguna comentario, alguna pregunta sobre esto? Doctor, ¿podría repetir las burbujas? Ajá. Sí, aquí están las burbujas, aquí del lado izquierdo, aquí. Estas, Sí, pero ¿podría perdón, repetir cuál es el nombre de las burbujas, por favor? neumoencéfalo, neumo de aire, encéfalo, neumoencéfalo. Sí, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ver algunas imágenes y ustedes me van a decir el diagnóstico. ¿Qué corresponde a esto? ¿Qué lesión tiene este paciente? ¿Alguien me puede decir? ¿Sería una lesión intraparenquimatosa? ¿De qué lado? Del lado derecho izquierdo del paciente. Izquierdo del paciente. Y si ustedes se fijan en la línea interhemisférica, como arriba está hipodensa, como es normalmente, y en la parte de abajo está hiperdensa, porque tiene sangre interhemisférica, perdón. Interhemisférica que corresponde a una hemorragia subaracnoidea interhemisférica. Y como este cerebro, este hemisferio está completamente hipodenso, porque tiene datos tanto de edema como de isquemia, como de infarto cerebral. Muy bien, ¿este paciente que tiene? Tiene una lesión del lado izquierdo, está generando... ¿Hematoma epidural? No, subdural. No. ¿De qué lado? Del lado izquierdo. Izquierdo. No, recuerden, este lado, el Derecho. lado derecho de ustedes es el izquierdo del paciente, entonces este es el lado derecho. Este lado, un hematoma subdural muy bien del lado derecho, y fíjense ustedes la línea media, cómo está desviada hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo, y cómo los ventrículos están igualmente muy pequeños y comprimidos. Tiene lo que llamamos efecto de masa. Bien, este paciente que tiene. ¿Es hemorragia intraparenquimatosa, doc? No, ¿alguien tiene otra idea? ¿Sería subaracnoidea en occipital? Ajá, ¿de qué lado? Pues pareciera ser bilateral. Exactamente, si ustedes ven, primero es una tomografía que tiene una separación aquí de la sutura, porque es un niño pequeño, o sea, tiene las suturas todavía separadas. Vean esta imagen hipodensa, que parece araña, pues esto es el espacio subaracnoideo. Si tuviera hemorragia subaracnoidea como acá,
se vería hiperdenso. Y sí, tiene una hemorragia subaracnoidea occipital de los dos lados. Muy bien. ¿Este paciente qué tiene? ¿Tiene Hemorragia neumoencéfalo? epidural. ¿Epidural de qué lado? Siempre tiene que decir su apellido. Del lado izquierdo. Derecho. Derecho Derecho. del paciente. Derecho. ¿Y qué más? Neumoencéfalo ¿En qué lóbulo? Ajá, neumoencéfalo. en el frontal. Muy bien. Vean ustedes, ¿qué quiere decir que tengamos neumoencéfalo? Que hubo una entrada de aire. Entonces, ¿eso qué nos implica? Que tiene una qué. ¿Por qué entra el aire aquí? Pues porque Abrió hay un una escal. fractura. Una fractura. ¿Y cómo está la fractura? ¿Cómo está? ¿Está cubierta o es Expuesta. expuesta? Abierta. No, expuesta. Claro, es expuesta. Entonces, como está expuesta la fractura, por ahí entró el aire y tiene un hematoma epidural del lado, perdón, del lado derecho, como ustedes dicen. Vean ustedes los ventrículos, no los vemos. ¿Por qué? Porque están completamente colapsados, ¿sí? Inclusive aquí parecería que la línea media está desplazada hacia el otro lado porque tiene mucho edema cerebral, mucho edema cerebral. ¿Alguna otra cosa que ustedes le puedan ver? También abrió un hematoma subgaleal. Bien, un hematoma subgaleal, perfecto, del lado igualmente, del lado derecho, por la fractura. Exactamente, muy bien. Bueno, este paciente lo que hicimos nosotros cuando llegó, obviamente estaba grave, tenía una pupila dilatada, datos de herniación, lo operamos, le hicimos una descompresión y en la mañana siguiente, porque fue en la madrugada, me llego y me dicen los de terapia, oiga, doctor, el paciente sigue con cráneo hipertensivo. ¿Por qué cráneo hipertensivo? Porque le dejamos un catéter de medición de presión intracraneana y con eso me dijeron, la pupila no ha mejorado, pero el paciente ha tenido elevaciones de la presión intracraneana. ¿Qué significa eso? Pues que hay algo más. Entonces le hicimos una tomografía urgente y ¿qué es lo que encontramos? Aquí tenemos la cranotomía que le hicimos. Obviamente ya no hay hematoma epidural. Este es el catéter, esta imagen en blanca es el catéter de presión intracraneana. Y lo que descubrimos es que había un hematoma. ¿De qué tipo es este hematoma en la región temporal? ¿De qué tipo es? Una lesión Subdural. subaracnoidea. No, vean, un lente biconvexo. ¿Qué es esto? Epidural. Subdural. Una epidural, exactamente. ¿Y qué pasó? Pues que aquí apenas estaba muy pequeñito el epidural en la tomografía inicial y que con la descompresión, pues creció. Entonces volvimos a meter a este niño para drenar este hematoma que había crecido por la descompresión. Muy bien, ese que tiene. Neumoencéfalo. ¿No? ¿Es una fractura? Sí, ¿de qué tipo? Endostosis. Bueno, aquí no hablamos de endostosis, aquí hablamos de fracturas, como ustedes saben, fracturas lineales, fracturas conminutas. Aquí, en lugar de hablar de desplazadas, hablamos de hundidas, ¿verdad? Fracturas conminutas, fracturas hundidas. Entonces, ¿Por qué esta es con una minuta, doctor? exacto, Porque tiene multifragmentada. varios como fragmentos, ¿no? Exacto, es una fractura multifragmentada y aparte, ¿qué tiene? Pues ¿Un hematoma un epidural? No, este es un fragmento de hueso que está hundido, está por abajo de la tabla interna y aparte una hemorragia intraparenquimatosa con el edema perilesional. Nosotros por eso en el tomógrafo también podemos pedir lo que es la ventana para hueso, o sea, para ver exclusivamente hueso, y ya vemos muy bien cómo está esta fractura con varios fragmentos y este fragmento hundido. Por eso es que cuando nosotros, si tuviéramos una radiografía simple de cráneo, veríamos la fractura, pero no veríamos qué. ¿Qué es esto? Una lesión intraparenquimatosa. Es una hemorragia intraparenquimatosa, vean, es hiperdensidad con edema perilesional, que es este hipodenso. Entonces, por eso la tomografía nos dice, bueno, tienes que operar al paciente, levantar ese fragmento, que es la cirugía de levantamiento de fractura, pero aparte drenar el hematoma intraparenquimatoso, que obviamente no se ve en las radiografías. Muy bien. Vean, esa es una resonancia magnética y se la pongo porque les comento, el estudio de elección en urgencias es una tomografía simple de cráneo. La resonancia magnética solamente la vamos a usar eh, cuando son pacientes que ya tienen varios días, cuando queremos después de lo momento agudo, queremos descartar que tenga hemorragias en el tallo o alguna lesión muy pequeña. Para eso se usa la resonancia magnética porque como les había comentado,
La resonancia magnética primero es más cara, no está en todos los lugares disponible y además tarda mucho el paciente en la resonancia para hacerse el estudio y lo que no podemos hacer en urgencias es perder tiempo. Por eso es que no está indicado, aunque, bueno, algunas veces a compañeros de los hospitales privados las mandan, pero les comento, la tomografía es el estudio de elección. ¿Qué vemos en esta resonancia? Aquí hablamos de intensidades, como ustedes saben, y entonces vemos una hiperintensidad del lado izquierdo del paciente en el espacio subdural y que corresponde a un hematoma subdural en un niño. Un hematoma subdural. Muy bien, este paciente que tiene. ¿Qué tiene? ¿Hay una fractura del lado derecho? No. No. Es una zona hiperintensa, sí, pero no sé exactamente qué es, doctor. Como igual que mi compañera, creo que está del lado derecho. Bien, ¿alguien más? Vean, hasta el radiólogo o el técnico nos pinta o nos puso los valores de 62, 50, 45. Vean esta araña. La media, quizá, por esos valores, ¿no? Vean, le voy a pasar otra, es otro paciente, obviamente otro es un niño más pequeño, pero vean este espacio. Esto. Estas son las cisternas, es espacio subaracnoideo. Obviamente aquí se ven amplios porque es un niño más pequeño, pero un paciente más grande, es la misma lesión, nada más que se ve hiperdensa, quiere decir que es una hemorragia subaracnoidea. O sea, ustedes deben de saber y reconocer, desgraciadamente actualmente, bueno, nosotros veíamos las tomografías en placa, ya se estaba dejando de usar eso, ahora se usa verlos en la computadora o con discos. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos en computadora los estudios? Primero que pues a veces los pasan como película y entonces uno tiene que estar ahí viendo, a ver rápido identificar la lesión. Segundo, cuando los pasamos imagen por imagen, no tenemos una perspectiva real como si viéramos todo el estudio. Y eso se lo explico por esto. Ese es un estudio, bueno, un corte más bien, un corte que está muy abajo. ¿Por qué digo que muy abajo? Porque aquí vemos el peñasco del lado derecho. Este paciente no está bien colocado, o sea, está de lado, entonces por eso es que el peñasco de este lado, del lado derecho, se ve y entonces el izquierdo no se ve. Lo que vemos aquí es el tallo cerebral, el cuarto ventrículo y el cerebelo, no la región occipital, el cerebelo. Entonces es un corte muy bajo y por lo tanto, esto que ustedes ven como una aparentemente lesión hiperdensa, no es más que el techo orbitario, que aquí no lo vemos porque está mal colocado el paciente. Este es el techo orbitario y este es el ala esfenoidal, que se ve más prominente que este. Entonces, este paciente tiene un diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? ¿Y el número 3 qué representa, doctor? Perdón, ¿cuál 3? Aquí es el 62, 50 y 45. El que está en la base occipital. Ah, el número 3 es el número del corte. Es el corte, es el número del corte. A ver si les en las imágenes del corte. Muy bien, ese que tiene. Otra hemorragia subaracnoidea y hay una lesión en occipital. ¿De qué lado? El lado derecho El del lado paciente. derecho. Muy bien, bueno, no es una, pues hay que ver, obviamente, ver los cortes y saber que esta no es una hemorragia subaracnoidea, tiene la forma lente biconvexa, aunque incompleta, y es un hematoma epidural occipital del lado derecho. ¿Y esta lesión? Hematoma subgaleal. Subgaleal es este grandote aquí. ¿Qué quiere decir? Que, pues, que el paciente se cayó hacia atrás y se pegó en la región occipital. Ok, ¿y esto de adentro qué es? Epidural. Exactamente, no todos los hematomas se ven así tan bonitos, ¿verdad? Es un hematoma epidural occipital del lado izquierdo. ¿Y este qué es? Hematoma subdural. ¿De qué lado? Izquierdo. Izquierdo. ¿En qué lóbulo más o menos? Vean ustedes, aquí está el peñasco, o sea, es un corte bajo. ¿Qué lóbulos serían estos? Temporal. Temporal, frontal y temporal. Es un gran hematoma subdural. Obviamente vemos aquí los datos de la paciente, tiene 69 años y por eso es que nos permite tener un hematoma tan grande
Vean, la línea media está desplazadísima, con edema, muchísimo edema. Aquí no vemos la diferencia entre lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris. Aquí vemos la sustancia blanca, que se ve más negra en la tomografía, y la sustancia gris, ¿verdad? Esas son pacientes que no tienen un poco de edema, pero este tiene tanto edema que no logramos diferenciar nada. Inclusive ni siquiera los ventrículos se ven, ni la cisterna, ninguna cisterna se ve. Y obviamente hay un desplazamiento muchísimo mayor de lo que es el cerebro, el lado contrario. Esto está un poco brillosa la fotografía, pero bueno, es una lesión hipodensa. ¿Qué es este? Hiperdensa, perdón. ¿Qué es esto? Que es bilateral. Vean, aquí tenemos los ventrículos laterales y el tercero, y aquí una lesión, una imagen hiperdensa, muy difusa. ¿Qué sería eso? Y aquí también, miren, del lado occipital también se ve. Aquí también se ve, aquí se ve, aquí también, aquí se ve. ¿Qué sería? ¿Sería una hemorragia subaracnoidea? Hemorragia subaracnoidea, exactamente. Aquí es lóbulo frontal y temporal. Esta es la cisura de Silvio y está llena de sangre, entonces es una hemorragia subaracnoidea bilateral. ¿Y este qué tiene? Tiene una lesión intraparenquimatosa del lado derecho Ajá, que tiene redondeada. efecto masa. O está Sí, generando efecto masa. exactamente. ¿Y qué otra cosa tiene? Un hematoma subgaleal del lado izquierdo. ¿Y qué más? Hay encéfalo. ¿No? No. ¿Qué otra cosa hay? Subaracnoidea del lado derecho. Del lado derecho esto. Sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna situación diferente? ¿Quieren que es una subaracnoidea? Podría ser un epidural, Subdural, pero disculpe. como... Ah, Esa como es un ahí. subdural. Entonces, esta paciente que llegó, que tiene una lesión traumática, que es un hematoma subdural, y que además, como hallazgo, tenía un tumor. Es un tumor. Entonces, por eso mismo, ¿no? Entonces, eso es lo malo. Bien, ¿ese paciente qué tiene? Una subdural del lado izquierdo. Muy bien, me ha sido bastante grande, ¿verdad? Y aparte, ¿asociado a qué? A una fractura. A una fractura. ¿Y esto qué es? Es similar al anterior, ¿no? Que tenía 3 números. Y era una Subaracnoideo. Subaracnoidea, una subaracnoidea. hemorragia. Exactamente. Sí, exactamente, muy bien. Este no. ¿Este qué tiene? Fractura. Una gran fractura. Del Sí. lado derecho. Fractura del lado derecho. Muy bien, ¿qué otra cosa? Hay Hemorragia neumoencéfalo. parenquimatosa del lado izquierdo. Ujú. Bueno, para empezar, pues es un paciente que tiene un golpe enorme, ¿no? Traumatismo severísimo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Múltiples imágenes hiperdensas, tanto subdurales como intraparenquimatosas. Tiene hemorragia intraparenquimatosa, tiene hipodensidades muy importantes intraparenquimatosas, o sea, tiene neumoencéfalo. Todo este hemisferio del lado derecho se ve hipodenso porque tiene muchísimo edema y datos de isquemia. La línea, los ventrículos, vean, están los dos del otro lado. Quiere decir que es un desplazamiento tan importante que hace que los ventrículos estén del otro lado. Y además, como dijo su compañero, tiene un nivel en esta cavidad que es el ventrículo y es una hemorragia intraventricular. Es un paciente bastante grave. ¿Y este qué es? Hematoma epidural. Un hematoma. Un hematoma epidural del lado izquierdo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Hay una lesión también hacia frontotemporal, igual del mismo lado, pero como pequeñita o nada más es la posición, ajá, la posición del paciente.
No, no. ¿Podría haber edema cerebral? Sí, como no se Mm, alcanzan a ver adecuadamente los ventrículos, ¿no, doctor? Bueno, eso se ve un hematoma epidural, se ve como lente hematoma epidural. Obviamente se ve hiperdenso, pero vean ustedes, es muy hiperdenso. ¿Por qué es muy hiperdenso? Porque no corresponde a un hematoma, sino a una fractura hundida. Vean, pero se ve como un hematoma, pero vean, no solamente vean que esté blanco, que esté hiperdenso, sino también vean qué tan hiperdenso está. Entonces es una fractura hundida que parece un hematoma. Muy bien, ese que tiene. ¿Neumoencéfalo? No, lo que tú ves neumoencéfalo acá, esto, recuerda, aquí se ve el peñasco de este lado, el peñasco no se ve de este lado. Se ve el ala esfenoidal aquí, aquí no. Y esto, como si ves el peñasco y está dentro del hueso, ¿corresponde a qué? ¿Qué tenemos en el peñasco que tiene aire? ¿El mastoides? Exactamente, son las celdillas mastoideas. Entonces, no tiene neumoencéfalo. ¿Hay ¿Qué algo que tiene? ¿Podría está ser un desapareciendo el hematoma ventrículo? epidural? ¿En dónde? ¿Occipital derecho? Ajá, alguien tiene. Entonces, como ustedes ven aquí en esta tomografía, que es un corte muy bajo, lo que vemos aquí en esta parte no es el lóbulo occipital, sino es la fosa posterior. O sea, vemos el tallo cerebral que está aquí, el cuarto ventrículo y el cerebelo. ¿Qué tiene este paciente? Un hematoma epidural occipital derecho que está desplazando el hemisferio cerebeloso del lado derecho, comprime el cuarto ventrículo y ¿qué está ocasionando? Hidrocefalia. Ya vieron, los ventrículos están muy grandes. Y entonces en un corte más superior ya se define mejor este hematoma epidural occipital derecho con hidrocefalia secundaria. ¿Qué hay que hacer con este paciente? ¿Operarle, poner una válvula para la hidrocefalia? No, drenar el hematoma y con eso quitamos el efecto de masa y esto se resuelve. Muy bien, ¿qué tiene este paciente? ¿Hematoma subdural? ¿De qué lado? Del lado Izquierdo. izquierdo. Muy bien, ¿en qué lóbulo? Parece parte del temporal y un poquito del frontal. Pues mayormente del frontal y poco del temporal. Muy bien. ¿Y ese qué tiene? ¿Hematoma subdural? Muy bien, ¿en Lado dónde? izquierdo. Igual del lado izquierdo. Izquierdo. Sí, exactamente. Vean ustedes que este hematoma parecería, bueno, pudiera ser que fuera un poco no tan agudo o se ve aquí hiperdenso y aquí se ve hipodenso. Puede ser que tenga, lo que pasa es que la tomografía, recuerden ustedes, se toma con la cara hacia arriba. Entonces, por gravedad, a veces los eritrocitos tienden a irse hacia abajo y por eso se ve hiperdenso y aquí sería el plasma, por eso se ve hipodenso. Tiene muchísimo efecto de masa, es un hematoma subdural extenso. Y ven ustedes el hemisferio de este lado, está hipodenso. ¿Por qué está hipodenso? Porque tiene datos de isquemia, de hipoxia. Este está normal. Y la línea media está muy desplazada. Es un paciente pues muy grave, ¿verdad? Que requiere una cirugía urgente y que seguramente va a desarrollar un infarto de este hemisferio por probablemente el tiempo de evolución. Ese que tiene, Este sí tendría una fractura en occipital ¿de qué del lado? del lado derecho. ¿Alguien tiene otra imagen o alguien le vio algo? Bueno, ustedes que ven una hipodensidad muy marcada. Vean esto negro es más negro, más oscuro que el ventrículo. Quiere decir que esto es líquido y esto que es más hipodenso es aire. Entonces tiene un neumoencéfalo el paciente.
neumoencéfalo subdural prácticamente, occipital del lado derecho. ¿Y ese que tiene? Hematoma epidural occipital. Eso muy bien. Una epidural, bueno, igualmente recuerden, aquí está el peñasco, estos son los techos de la órbita, esa es la fosa posterior, esto que ustedes ven como triangulito es el cuarto ventrículo. Entonces tenemos un tallo, el cerebro, tenemos una fractura y un hematoma epidural exactamente en la línea media, donde está la protuberancia occipital interna, un hematoma a nivel del cerebelo, o bueno, en el hueso, pero en el cerebro. Y ese niño llegó a urgencias porque tuvo un golpe. ¿Y qué vimos? ¿Qué vimos ahí? ¿No tiene un objeto como un clavo? Exactamente, es un cuerpo extraño. Entonces el niño llegó a urgencias porque se había caído y pues no, la mano sabía que tenía un tornillo en la nariz. Y ya lo mandamos al otorrino. Muy bien, ¿y este que tiene? Hemorragia subaracnoidea. Bueno, se ve más hiperdensa que una sabragna. Entonces, ¿qué sería? Que tiene incluso ¿Una edema. neoplasia? No, que tiene edema alrededor. Que es hiperdenso, intraparenquimatoso y que tiene edema alrededor. ¿Es una hemorragia de qué tipo? Intra. Parenquimatosa. Parenquimatosa. Exactamente, intracerebral. Recuerden, subdurales aquí a los lados y epidural también. Epi es entre el hueso y la dura madre. Subdural por abajo de la dura madre y por arriba de la corteza. Muy bien. ¿Ese que tiene? Hemorragia subaracnoidea. No, tiene un hematoma Hematoma subdural. subdural del lado Sí, izquierdo. muy grande. Es más, vean ustedes que del lado derecho tiene un ventrículo, incluso se ve dilatado. Es una paciente obviamente mayor, perdón. Y entonces quiere decir que este efecto de masa tan importante de este hematoma tan grande hace que que el agua de este lado, o el líquido más bien del ventrículo del lado izquierdo, se desplace hacia el lado derecho. Por eso se ve esta imagen como si fuera hidrocefalia. Pero es porque el líquido de este lado lo pasó para el otro lado. Bueno, este niño que tiene, hablando de que la hemoglobina es la que le da la densidad a las imágenes de tomografía, conforme pasa el tiempo, esta hemoglobina se va desintegrando, bueno, se va cambiando y entonces la densidad de la hemoglobina es diferente, ya no se llama hemoglobina. Entonces, ¿qué va a pasar con la densidad? Disminuye. Y entonces después la sangre fresca se ve hiperdensa, la sangre, digamos, subaguda se ve casi isodensa y la sangre antigua se ve hipodensa. Entonces, ¿qué le ven a este paciente, esta niña Wendy que llegó al hospital? Es una hemorragia masiva, ¿no? Que incluso ya comprometió el parénquima, ¿no? Un hematoma subdural ¿De qué lado? en el frontal de ambos lados. Bien, vamos a ver. Mira, el radiólogo nos hizo un favor de poner los números. Vamos a ver. ¿Qué es el número 3? ¿Qué correspondería al número 3? ¿Qué es todo esto? Parénquima. El cerebro, exactamente, muy bien el cerebro. Pero vean, ¿qué separa usted el cerebro del hueso? ¿Verdad? Está muy separado. Muy bien. El número 2, ¿qué sería? Un hematoma epidural. Un A nivel hematoma, parece un hematoma epidural, pero como no se ve asociado a un mayor desplazamiento del parénquima, ¿ven? Lo que sucede es que es una hemorragia subaracnoidea. O una hemorragia subdural, puede ser bilateral. Bien. Es una hemorragia que se ve hiperdenso. ¿Hiperdenso qué quiere decir? Que es agudo, o sea, fue hoy o ayer. ¿Sí? Pero vean ustedes el número 1. Entre el número 1 y el parénquima hay una hipodensidad. Esto corresponde al líquido esfalorraquídeo. Se parece al ventrículo, normal. Pero por arriba de este líquido esfalorraquídeo, esta imagen que vio su compañero, bilateral, que es casi, bueno, un poquito más densidad, un poquito hiperdensa, casi isodensa, y que correspondería a un hematoma subdural crónico o ya de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta niña, cuando llegó esta niña dijimos, mándale inmediatamente o háblenle al Ministerio Público. Esta niña significa que tiene un hematoma subdural previo, o sea, tuvo un trauma previo y tiene un trauma agudo. Eso significa maltrato infantil.
¿sí? Y vean cómo está el cerebro de esta niña. Ya está atrófico el cerebro. Tiene un hematoma agudo y un hematoma crónico. ¿Ya vieron? Y pobre niña, como su cerebro, pues por el tiempo de evolución, se ha ido atrofiando. Entonces eso es maltrato infantil. Bien, esto que tiene, ¿a qué corresponde esta lesión del lado derecho? ¿Sería una masa? No, estamos hablando de trauma. Recuerden, estamos hablando de trauma. Entonces, no estamos hablando de tumores. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es hiperdenso? Una hemorragia. Una hemorragia. ¿En dónde está localizado? ¿Está epidural? ¿Está subdural o está dentro del cerebro? Dentro del Parece cerebro. dentro. Exactamente, recuerden, es intraparenquimatosa y siempre hay edema Rodeada de edema. Ujú. perilesional. Muy bien, exactamente. Bueno, ya casi termina el tiempo, entonces si gustan, mañana continuamos con más imágenes para que veamos una visión mayor de lo que son las lesiones y terminaríamos el tema de trauma ya con lo que ustedes han leído. Entonces nos vemos el día de mañana si no hay ningún comentario, claro. Nos vemos el día de mañana, por favor. Sí, doctor. Claro, Muchas doctor, hasta gracias. luego. Gracias, Gracias, doctor. Buen día. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Doctor.